Era finales del siglo XIX en Chicago. Las calles, agitadas por el eco industrial de una nación que crecía sin descanso, comenzaban a dibujar un mundo lleno de oportunidades y de desafíos, y en medio de ese panorama nacía un niño destinado a cambiar para siempre la cultura, el entretenimiento y la imaginación colectiva del planeta: Walter Elias Disney. Walt nació el 5 de diciembre de 1901, hijo de Elias y Flora Disney, una familia trabajadora que pronto abandonaría la ciudad para buscar una vida más tranquila en las tierras rurales del Medio Oeste. Dejaron atrás el ruido de las fábricas para encontrar un hogar en Marceline, Missouri, el lugar que marcaría profundamente la sensibilidad artística de Walt. Allí, entre los campos dorados que se mecían con el viento y la pequeña estación del ferrocarril, el pequeño Walt descubrió dos pasiones que lo acompañarían toda su vida: su amor incondicional por el dibujo y una fascinación mágica por los trenes. Sentado en un viejo porche, observaba el paisaje mientras garabateaba en hojas amarillentas. Su familia recuerda que pasaba horas enteras creando pequeños relatos ilustrados. Fue en Marceline donde Walt aprendió que la imaginación podía transformar la realidad, donde un niño podía convertir los surcos de la tierra en mundos fantásticos, y cada tren que llegaba en un símbolo de aventura. Pero la tranquilidad duraría poco. La familia Disney enfrentó dificultades económicas, lo que los obligó a mudarse nuevamente, esta vez a Kansas City, un lugar que acercaría a Walt a un mundo distinto: el de los periódicos, los negocios pequeños y, sin saberlo, la animación. Su padre, Elias, adquirió una ruta de distribución del Kansas City Star. Cada madrugada, cuando la ciudad aún dormía, Walt y su hermano Roy recorrían las calles bajo un cielo oscuro, entregando periódicos bajo la fría luz de los faroles. Para muchos, un trabajo duro y monótono. Para Walt, una lección temprana sobre el sacrificio y la disciplina que forjarían su carácter. Pero al caer la tarde, cuando las sombras se alargaban sobre las piedras húmedas de la calle, regresaba a su refugio favorito: el dibujo. En la escuela era conocido por caricaturizar compañeros y maestros, dando forma a personajes que, sin saberlo, anticipaban un estilo único que el mundo pronto conocería. En 1917, con Estados Unidos involucrado en la Primera Guerra Mundial, un Walt adolescente intentó unirse al ejército. No tenía la edad suficiente, pero su determinación lo llevó a falsificar sus documentos y enlistarse como conductor de ambulancias de la Cruz Roja. No empuñó rifles, pero vio el mundo herido. Y allí, entre la crudeza de la guerra, siguió dibujando. Su ambulancia, cubierta de caricaturas, se convirtió en un lienzo rodante que hacía reír a los soldados y les ofrecía un breve escape de la realidad. Cuando la guerra terminó, regresó a Estados Unidos con una única certeza: no quería una vida ordinaria. Quería contar historias. Quería crear. El joven, que había crecido entre campos, periódicos y ambulancias, volvía a casa con un sueño que apenas comenzaba a tomar forma, pero que muy pronto cambiaría el destino de la animación para siempre. Cuando la Primera Guerra Mundial terminó y Walt Disney regresó a Estados Unidos, el país estaba cambiando a una velocidad asombrosa. Las ciudades crecían, los automóviles comenzaban a llenar las calles y el cine, ese nuevo lenguaje visual, se convertía en el corazón de un nuevo siglo. Para Walt, aquello no era simplemente entretenimiento, era una oportunidad. Un lienzo donde podía contar historias mucho más grandes de lo que jamás había imaginado. El joven Walt llegó a Kansas City sin dinero, pero con un hambre insaciable de aprendizaje. Encontró trabajo en el Pesman Rubin Commercial Art Studio, donde diseñaba anuncios, tarjetas de felicitación y decoraciones para catálogos. Allí conoció a otros artistas que, como él, soñaban con vivir del dibujo. Entre esos nuevos amigos estaba Ub Iwerks, un joven prodigio de la ilustración, un talento casi sobrenatural para el trazo rápido y preciso, que más tarde se convertiría en uno de los pilares fundamentales del futuro imperio Disney. En aquellos días, rodeado de tinta y papel, Walt descubrió algo que cambiaría para siempre el rumbo de su destino: la animación. Una técnica todavía rudimentaria, nacida en pequeños estudios de Nueva York, en la que dibujos estáticos cobraban vida cuadro por cuadro. Era un proceso laborioso, casi artesanal, pero para la mente de Walt, aquello era pura magia, una forma de dar alma a lo inanimado. Fascinado, comenzó a estudiar cada fotograma de los primeros cortos animados que caían en sus manos. Compró libros de segunda mano sobre fotografía y movimiento, analizó la maquinaria que usaban los pioneros de la industria e incluso improvisó una cámara casera con piezas de repuesto y una vieja caja de madera. En un oscuro sótano, iluminado apenas por el parpadeo de una lámpara colgante, empezó a experimentar. No tenía un estudio profesional. No tenía dinero para equipos sofisticados. Solo tenía determinación,
curiosidad y una voluntad de hierro. En 1921, impulsado por una ambición que superaba con creces sus recursos y convencido de que podía crear algo único, fundó su primera empresa, Love O-Gram Films. Era un estudio pequeño, casi un taller, lleno de jóvenes artistas que trabajaban con un entusiasmo contagioso y un salario muy bajo. En un edificio modesto, de paredes desnudas y ventanas sucias, Walt reunió a un equipo que compartía un mismo sueño: revolucionar el mundo de los dibujos animados. Allí produjo una serie de animaciones modernas basadas en cuentos clásicos: Caperucita Roja, Cenicienta, Jack y las habichuelas mágicas. Eran cortos e ingeniosos, llenos de un humor y una frescura que mostraban un estilo completamente nuevo para la época. Los personajes se movían con más fluidez, las historias tenían un ritmo más dinámico y el ingenio visual era evidente en cada escena. Eran la prueba de que un nuevo narrador había llegado. Pero aunque el talento artístico era innegable, las finanzas no lo acompañaban. Love O-Gram tenía encargos, pero los distribuidores de Nueva York que los habían contratado eran poco fiables. Los pagos llegaban tarde, o en muchos casos simplemente nunca llegaban. Walt pagaba a sus empleados con lo poco que podía reunir, vendiendo sus propias pertenencias o pidiendo dinero prestado. Muchas veces, los artistas se quedaban trabajando hasta altas horas de la noche, aún sin sueldo, confiando ciegamente en que la visión de aquel joven genio, su carisma y su promesa de un futuro brillante valdría la pena. Walt vivía prácticamente en la miseria. Dormía en la oficina, sobre un montón de alfombras viejas, y se bañaba una vez a la semana en la estación de tren. Comía frijoles fríos directamente de la lata, y el hambre era una compañía constante. Sus zapatos estaban tan desgastados que tenían agujeros en las suelas, y para disimularlo rellenaba los huecos con cartón. A veces no tenía ni siquiera el dinero para pagar la renta del modesto estudio. Sin embargo, incluso en medio de la escasez y la desesperación, su creatividad seguía ardiendo con más fuerza que nunca. Fue en este periodo de adversidad cuando creó un cortometraje experimental llamado Alice's Wonderland. Era una idea revolucionaria, una mezcla innovadora de imagen real y animación. En él, una niña de carne y hueso, la pequeña Virginia Davis, interactuaba con un mundo de personajes animados. Era un concepto adelantado a su tiempo, una proeza técnica que nadie había intentado de esa manera. Y para Walt, esa película representaba su mejor carta de presentación, su última esperanza. Pero la realidad económica fue implacable. Los acreedores comenzaron a presionar, las deudas se apilaban como una montaña insuperable, y poco a poco, los talentosos artistas que habían creído en él fueron abandonando el estudio en busca de un trabajo que sí les diera de comer. Las mesas de dibujo quedaron vacías, las sillas apiladas en un rincón, y el silencio se apoderó de aquel lugar que una vez estuvo lleno de risas y sueños. Love O-Gram, la primera gran apuesta de Walt Disney, el sueño nacido en un pequeño garaje, se declaró oficialmente en bancarrota. Aún así, Walt no se rindió. Con apenas 21 años, se negó a aceptar la derrota. Vendió su cámara y lo poco que le quedaba para saldar algunas deudas, y guardó celosamente la única copia de Alice S. Wonderland bajo el brazo. En un último acto de fe, con los bolsillos vacíos pero el corazón lleno de esperanza, compró un boleto de tren de sola ida. El destino, Hollywood, California, un lugar que apenas comenzaba a surgir como la capital cinematográfica del mundo. Un sitio donde, tal vez, su sueño finalmente encontraría el espacio que necesitaba para crecer. Walt Disney no llevaba dinero, no llevaba contactos ni prestigio, pero llevaba algo mucho más valioso: una visión. Una visión que, muy pronto, cambiaría para siempre el curso de la historia del entretenimiento. Cuando el tren de Walt Disney llegó a Los Ángeles en 1923, la ciudad era apenas una sombra del gigantesco centro cinematográfico que sería décadas después. Calles polvorientas, edificios en construcción, una población llena de soñadores. Allí, bajo un sol brillante que parecía anunciar nuevas oportunidades, Walt bajó del vagón con una maleta desgastada y una sola certeza: no volvería a fracasar. Caminaba con paso firme, aunque no tenía estudio, dinero ni contactos. Solo traía consigo un carrete de película, Alice's Wonderland, el cortometraje híbrido que había creado en Kansas City. Su hermano, Roy O. Disney, lo esperaba. Roy, veterano de guerra, estaba recuperándose de tuberculosis, pero era consciente de que su hermano pequeño tenía algo especial. Entre ambos había un lazo que iría más allá de la familia. Juntos construirían un futuro.
Los días siguientes fueron una mezcla de caminatas, reuniones improvisadas y una inquebrantable voluntad de convencer a alguien, a quien fuera, de que su idea tenía potencial. Walt insistió una y otra vez, hasta que finalmente consiguió captar la atención de una persona que cambiaría su destino. Esa persona fue Margaret Winkler, distribuidora de cine y una de las mujeres más influyentes del Hollywood de la época. Al ver Alice's Wonderland, quedó intrigada por el encanto de esa mezcla entre animación y acción real. Aquella chispa fue suficiente. Firmó un contrato para producir una serie completa llamada Alice Comedies. Fue así como, en una simple oficina de alquiler en Kingswell Avenue, nació la empresa Disney Brothers Studio, fundada por Walt y Roy en octubre de 1923. Era un espacio diminuto, con paredes blancas, una sola cámara de manivela y un puñado de mesas improvisadas. Pero allí, en ese estudio modesto, algo nuevo comenzaba a tomar forma. Walt dirigía, dibujaba, editaba y escribía guiones. Roy administraba las finanzas, luchando cada día por mantener viva la empresa. Ambos trabajaban jornadas interminables. Las Alice Comedies tuvieron buena recepción, llenas de humor, imaginación y movimientos fluidos que ya marcaban el sello Disney. Pero aunque la serie le dio estabilidad al estudio, Walt quería más. Él soñaba con crear personajes que no dependieran de actores reales. Soñaba con darle vida a un mundo completamente animado. En 1926, el éxito económico de las Alice Comedies permitió que el estudio creciera. Se mudaron a un nuevo espacio, más grande, más profesional. Walt caminaba con entusiasmo por pasillos nuevos, saludando a artistas, revisando dibujos. Para él, el estudio era el hogar de un sueño en marcha. Ese mismo año, Walt creó un personaje que se convertiría en un fenómeno. Oswald the Lucky Rabbit, Oswald, el conejo afortunado. Con grandes orejas, carisma y un humor rápido, Oswald representaba un salto enorme hacia la animación moderna. Era un personaje encantador, con el potencial de un verdadero éxito. Y así fue. Oswald se convirtió en uno de los personajes animados más populares de la época, proyectado en cines de todo Estados Unidos. El público lo adoraba. Las críticas eran excelentes. Por primera vez, Walt sentía que su estudio había encontrado un rumbo firme, pero detrás de esa aparente prosperidad se escondía un problema. Los derechos de Oswald no pertenecían a Walt, sino a su distribuidora, un vacío contractual que él no sospechó, y que marcaría uno de los golpes más duros de su carrera. Mientras la tarde caía sobre Los Ángeles, Walt, mirando desde la ventana del estudio, ignoraba que su mayor triunfo estaba a punto de convertirse en su mayor pérdida. Oswald había nacido para ser un ícono, pero el mundo pronto descubriría que incluso la creatividad más brillante puede tropezar con las sombras del negocio. Walt viajó a Nueva York para renegociar el contrato de distribución. Esperaba asegurar mejores condiciones para su estudio, aumentar los salarios de su equipo y garantizar un futuro estable. Era un hombre joven y confiado, con su maletín en la mano y una visión de futuro que lo mantenía firme. Pero al entrar en las oficinas de Universal Pictures, el ambiente cambió. Allí lo esperaba Charles Mintz, distribuidor y cuñado de Margaret Winkler. La atmósfera se volvió densa en aquella sala de reuniones de paredes frías, con papeles sobre la mesa y el humo de los cigarrillos flotando en el aire. Mintz le reveló a Walt la verdad. Los derechos de Oswald no eran suyos. Pertenecían a Universal. Era una trampa contractual que Walt, joven e inexperto, nunca vio venir. Mintz no solo reclamaba la propiedad total del personaje, sino también el control creativo del futuro del estudio. Como si fuera poco, había convencido secretamente a la mayoría de los animadores de Walt para desertar y trabajar directamente para Universal. El golpe fue devastador. Walt escuchaba en silencio mientras Mintz le ofrecía un ultimátum humillante. Aceptar un contrato con un presupuesto reducido o perderlo todo. Walt Disney rechazó la oferta. Prefirió perder a Oswald que perder su alma creativa. Fue un acto de integridad, pero también significó regresar a casa con las manos vacías. Subió al tren de regreso a California con el corazón encogido, mirando por la ventana cómo las luces de la ciudad quedaban atrás, sabiendo que acababan de arrebatarle su mayor éxito. Pero en ese mismo viaje nació la semilla de una idea que iba a cambiar la historia. Mientras el tren avanzaba por los campos de Estados Unidos, Walt comenzó a dibujar. Entre la tristeza y la frustración, su mente buscó un nuevo personaje, uno que sería completamente suyo. Un animal pequeño, simpático, cercano. Al principio pensó en un conejo, luego en un gato, pero nada lo convencía. Hasta que un recuerdo apareció.
un ratón domesticado que había tenido en Love Ogram, un ratón curioso que solía acercarse mientras él dibujaba en las noches de soledad. Un ratón. En su cuaderno el lápiz se movía con determinación. Un pequeño rostro redondo, orejas grandes, una sonrisa optimista. Había nacido Mickey, pero faltaba un nombre. Walt lo llamó inicialmente Mortimer, pero a su esposa Lillian en casa no le gustó. Sonaba presuntuoso. Ella sugirió un nombre más amable, más cálido, más musical. Mickey. Y así, con esa sugerencia, nació una de las leyendas más grandes del siglo XX. Walt regresó al estudio sin Oswald, sin dinero y con un equipo reducido, pero con un personaje nuevo, uno que representaba no solo una idea, sino una declaración. Nunca volvería a perder lo que creara. Comenzaron a trabajar en los primeros cortos, Playing Crazy y The Galloping Gaucho. Mickey aparecía tímidamente, corriendo, sonriendo, moviéndose con energía, pero algo faltaba: el sonido. Aunque la tecnología apenas comenzaba, Walt supo que el futuro del cine era el audio sincronizado, y sin dudarlo apostó por ello. Así nació Steamboat Willie, una obra revolucionaria. Los animadores movían hojas de papel, Walt dirigía pruebas de sonido y los músicos improvisaban notas. Era un experimento arriesgado, caro y técnicamente complejo, pero Walt estaba convencido. En noviembre de 1928, Steamboat Willie se estrenó en el Colony Theater de Nueva York. La sala estaba repleta. El público aún no sabía lo que estaba a punto de ver. La proyección comenzó con Mickey silbando, moviéndose al ritmo de la música, animado con una fluidez inusual, expresivo, lleno de vida. El cine cambió para siempre en ese instante. La gente estalló en risas, aplausos y asombro. Nunca antes una caricatura había tenido un sonido tan sincronizado, tan vivo, tan dinámico. Mickey no solo era un personaje, se había convertido en un símbolo de renovación, de perseverancia, del espíritu de no rendirse incluso cuando todo parece perdido. Walt Disney, que semanas antes había sido traicionado y despojado de su creación, ahora emergía con un personaje que superaría a todos los demás. El mundo de la animación nunca sería el mismo. Walt observaba la pantalla, los ojos brillando mientras la gente aplaudía, porque Mickey Mouse no nació del éxito, sino de la adversidad, y gracias a él un nuevo capítulo estaba por comenzar. Era mediados de la década de 1980, y el destino de Disney pendía de un hilo. Tras años de incertidumbre, fracasos comerciales y divisiones internas, la compañía parecía haber perdido la chispa que alguna vez iluminó el mundo. Pero la historia estaba a punto de cambiar. Como en toda gran epopeya, el renacimiento surgiría de la adversidad y traería una nueva edad dorada que transformaría la animación, la música y el cine para siempre. En 1984, un movimiento decisivo marcó el inicio de esta transformación: la llegada de Michael Eisner como CEO y Frank Wells como presidente. Eran dos figuras distintas pero complementarias. Juntos reorganizaron la compañía desde sus cimientos, impulsando innovación, disciplina y una visión que mezclaba industria y arte. Reforzaron la producción cinematográfica, modernizaron los parques y abrieron la puerta a nuevas alianzas creativas. Disney comenzaba a despertar. Al mismo tiempo, un grupo de jóvenes talentos emergía en los estudios de animación. Entre ellos estaban John Musker, Ron Clements, Glenn Keane, Andreas Deja, Chris Sanders, y un compositor que pronto se volvería leyenda, Alan Menken, acompañado por el brillante letrista Howard Ashman. Su energía y pasión trajeron una pregunta vital: ¿y si la animación volviera a ser tan poderosa como lo fue en la era de Walt? En 1986, con la creación de Walt Disney Feature Animation, ese sueño tomó forma. El primer símbolo visible de esta nueva etapa fue el estreno del icónico castillo con el arco azul y la melodía que pronto sería reconocida en todo el mundo. Sin embargo, el verdadero renacimiento comenzó en 1989. En pantalla, una sirena con cabello rojo emergió desde las profundidades marinas. La sirenita devolvió la magia. Las canciones vibraban con emoción. Los personajes estaban llenos de vida, y la historia conquistó audiencias de todas las edades. Fue un éxito rotundo, el primero de muchos. Pero detrás de ese triunfo existía un nombre que cambiaría la historia para siempre: Howard Ashman. Su visión, convertir las películas animadas en verdaderos musicales de Broadway, redefinió la identidad de Disney. Con él llegó un estilo narrativo fresco, moderno y profundamente emotivo. Su influencia se sentiría incluso después de su partida. Eisner quería más. Los animadores también. Comenzó una carrera creativa sin precedentes. Producir una película animada por año,
con calidad y ambición cinematográfica. Fue un reto enorme, pero el mundo estaba listo para revivir la magia. En 1991 surgió una obra maestra, La Bella y la Bestia. Con su icónica secuencia del baile en el salón, Disney combinó animación tradicional y tecnología CGI de forma magistral. La película fue tan revolucionaria que se convirtió en la primera cinta animada en ser nominada al Oscar como Mejor Película. Un logro que hasta ese momento parecía imposible. Pero mientras los éxitos llenaban las salas, una tragedia golpeó al corazón creativo del Renacimiento. Howard Ashman falleció en 1991 debido a complicaciones del VIH. Muchas de las canciones de La Bella y la Bestia fueron escritas mientras él luchaba contra la enfermedad. Disney dedicó la película a su memoria. Su ausencia dejó un vacío profundo, pero su legado seguiría iluminando historias durante décadas. Sin detenerse, Disney lanzó un nuevo golpe de magia en 1992. Aladdin, una explosión de color, humor y música. La actuación improvisada de Robin Williams como el genio redefinió para siempre la animación moderna. Comedia, emoción, espectáculo. Disney se reinventaba ante los ojos del mundo. Y entonces llegó 1994. El rugido que cambió la historia resonó en las salas de cine de todo el planeta. El Rey León no era solo una película, era un fenómeno cultural. Inspirada en elementos de Shakespeare y relatos africanos, la historia de Simba se convirtió en un símbolo universal de crecimiento, pérdida y redención. La música de Hans Zimmer, junto con las canciones de Elton John y Tim Rice, elevaron la película a niveles épicos. Fue un éxito monumental, y durante años mantuvo el puesto de la película animada más taquillera de todos los tiempos. Durante este periodo, los parques Disney también evolucionaron. En Orlando, Disney MGM Studios abrió sus puertas en 1989, celebrando el arte del cine y la televisión. Mientras tanto, la empresa expandía su influencia global con la inauguración de Disneyland París en 1992. Aunque el inicio fue difícil, con el tiempo se convirtió en un destino turístico icónico. Pero el Renacimiento no era eterno. A mediados de la década de 1990, tensiones y conflictos internos comenzaron a desgastar la relación entre Eisner y los creativos. La repentina muerte de Frank Wells en 1994 dejó un vacío irreemplazable en la cima de la compañía, y la armonía que había impulsado esta edad dorada comenzó a fracturarse. Aún así, el legado estaba hecho. Entre 1989 y 1995, Disney había logrado lo imposible: revitalizar la animación, redefinir el cine familiar y construir un nuevo imperio creativo. Las historias, canciones y personajes de esta era quedarían grabados en la memoria del mundo, como joyas de un tiempo irrepetible. El Renacimiento Disney no fue solo una década de éxitos. Fue una demostración del poder de los sueños, del talento y de la determinación humana. Y aunque los vientos comenzarían a cambiar en los años siguientes, la magia que resurgió en esta época seguiría brillando para siempre. A mediados de la década de los 90, la magia que había impulsado el Renacimiento Disney comenzó a mostrar grietas profundas. A pesar de los éxitos cinematográficos y la expansión global, tensiones internas, disputas creativas y decisiones corporativas marcaron el inicio de una etapa turbulenta. Era el comienzo de una nueva batalla, no contra la competencia, sino contra sí misma. En 1994, un acontecimiento inesperado sacudió los cimientos de la compañía. Frank Wells, presidente de Disney, murió en un accidente de helicóptero. Su ausencia dejó un vacío enorme en la estructura ejecutiva. Él había sido el contrapeso perfecto de Michael Eisner, el puente entre la creatividad, la visión corporativa y la estabilidad emocional. Sin Wells, el equilibrio se rompió, y el liderazgo de Eisner se volvió más solitario, más controvertido, más exigente. Mientras tanto, el mundo de la animación cambiaba rápidamente. Un pequeño equipo que había empezado dentro de Disney, ahora convertida en una empresa independiente, comenzaba a destacar: Pixar Animation Studios. Su primera película, Toy Story, estrenada en 1995, no solo era un logro técnico, era el inicio de una revolución. La animación por computadora se convirtió en el nuevo lenguaje del cine familiar. Disney, aunque distribuía la película, no había comprendido del todo que estaba viendo nacer al estudio que pronto se convertiría en su mayor rival, y en su futuro aliado. Al mismo tiempo, el conflicto entre Eisner y varios creativos comenzaba a intensificarse. Uno de los más importantes fue el famoso productor Jeffrey Katzenberg, una de las mentes clave detrás del renacimiento Disney. Tras la muerte de Wells, Katzenberg exigió el puesto de presidente que sentía que había ganado. Eisner se negó.
Las tensiones se hicieron imposibles de ocultar, y en un giro dramático, Katzenberg abandonó Disney. Pero su historia no terminaba ahí. En 1994, junto a Steven Spielberg y David Geffen, fundó DreamWorks SKG, un nuevo gigante con una misión clara: competir directamente contra Disney, y no tardaron mucho en lograrlo. Con estrenos como El Príncipe de Egipto y más tarde el fenómeno irreverente Shrek, DreamWorks se convirtió en el primer enemigo real del dominio histórico de Disney en la animación. Las presiones internas continuaron acumulándose. Los estrenos animados de Disney empezaron a mostrar señales de desgaste. Aunque películas como Hércules, Mulan y Tarzán mantuvieron un nivel alto, otras producciones enfrentaron pérdidas significativas y la crítica comenzó a notar una falta de dirección verdadera. La audiencia, acostumbrada al brillo del Renacimiento, ya no reaccionaba con la misma intensidad. El año 2000 marcó un punto crítico. Películas como Dinosaurio, Atlantis y El Planeta del Tesoro, aunque ambiciosas, no lograron conquistar al público. Los costos aumentaban, las ventas disminuían, y la animación tradicional empezaba a perder terreno frente a la revolución digital de Pixar y otros estudios emergentes. En medio de esta tormenta, los parques temáticos también enfrentaban sus propios desafíos. El ambicioso proyecto Disney California Adventure, inaugurado en 2001, recibió una ola de críticas por su falta de identidad temática y su diseño poco inspirado. La compañía empezaba a sentir el peso de decisiones apresuradas y estrategias que priorizaban velocidad sobre calidad. Pero el conflicto más contundente surgía bajo la superficie: la relación entre Disney y Pixar. El acuerdo inicial entre ambas compañías estaba llegando a su fin, y las negociaciones para un nuevo contrato se tornaron tensas. Steve Jobs, CEO de Pixar, no estaba dispuesto a aceptar condiciones que consideraba injustas. Y en un anuncio que sacudió a Hollywood, declaró públicamente que Pixar estaba lista para romper relaciones con Disney. Sin Pixar, Disney perdería a su mayor generador de éxitos contemporáneos. Con películas como Monsters, Inc. y Buscando a Nemo, Pixar había demostrado poder global, poder que Disney ya no dominaba. Mientras tanto, el liderazgo de Eisner era cada vez más cuestionado. Accionistas influyentes como Roy E. Disney, sobrino de Walt, y el inversionista Stanley Gold iniciaron una campaña pública para destituirlo. El lema era simple pero contundente: Save Disney. Salvar Disney, de su propio CEO. En 2004, durante una asamblea histórica, miles de accionistas votaron en contra de Eisner. El mensaje era claro: había perdido la confianza. Aunque logró retener su cargo temporalmente, su salida era inevitable. Y en 2005, Michael Eisner dejó oficialmente la compañía después de 21 años al mando. Su legado era complejo: había salvado a Disney, pero también había sido el origen de sus conflictos más intensos. Con su partida, un nuevo líder tomó el mando: Bob Iger, sereno, estratégico, y con una visión global completamente distinta. Bajo su dirección, Disney estaba a punto de entrar en una nueva era de expansión, innovación y adquisiciones históricas. La tormenta había sido dura, las pérdidas profundas. Pero como en todo capítulo de esta historia, Disney estaba listo para renacer otra vez. Las decisiones de los años siguientes transformarían no solo a la compañía, sino a toda la industria del entretenimiento. Era el año 2005. Tras una década marcada por turbulencias, conflictos y pérdidas, Disney se encontraba al borde de un cambio decisivo. La compañía no estaba derrotada, pero sabía que necesitaba algo más que estabilidad. Necesitaba visión. Una visión que pudiera unir creatividad, tecnología y estrategia global como jamás se había hecho en su historia. En ese contexto emergió una figura tranquila, paciente y sorprendentemente diplomática: Bob Iger. No era un showman. No buscaba el protagonismo. Su liderazgo se basaba en escuchar, negociar y construir puentes donde antes solo había muros. Y rápidamente demostró que poseía una claridad estratégica que transformaría la industria del entretenimiento. Su primera misión era obvia: reparar la relación más dañada e importante que Disney tenía: la relación con Pixar. Desde hacía años, las tensiones entre Disney y el estudio de animación más innovador del mundo habían crecido hasta niveles insostenibles. Steve Jobs, CEO de Pixar, estaba listo para romper definitivamente. Y perder a Pixar significaba perder el futuro de la animación digital. Bob Iger tomó una decisión arriesgada. En su primer viaje oficial con Disney, durante la inauguración del parque Hong Kong Disneyland, observó algo revelador: el público reaccionaba con más entusiasmo a los personajes de Pixar que a muchos personajes clásicos recientes. Ese momento se convirtió en una linterna. La respuesta era clara:
El futuro de Disney debía construirse junto a Pixar. O no tendría futuro. Iger hizo lo impensado. No renegoció. No reclamó. En cambio, llamó directamente a Steve Jobs. Le habló con honestidad, reconociendo los errores del pasado y proponiendo algo audaz. No quiero que Pixar trabaje para Disney. Quiero que Pixar sea parte de Disney. La industria quedó paralizada cuando, en 2006, Disney anunció la compra de Pixar por $7.400 millones, pero lo más importante no fue el número, sino el pacto creativo. Steve Jobs se convirtió en el mayor accionista individual de Disney. Ed Catmull y John Lasseter tomaron roles centrales en la animación de toda la empresa. Y por primera vez en décadas, Disney y Pixar compartían no solo tecnología, sino visión artística. El impacto fue inmediato. Películas como Ratatouille, Wall-E y Up marcaron una nueva era. Cine autoral, emocional, profundamente humano. Disney volvía a ostentar el sello de la innovación, el sello del futuro. Pero Iger sabía que un imperio no se construye solo con animación. La compañía necesitaba historias más grandes, mundos más amplios y héroes capaces de conquistar nuevas audiencias. Entonces llegó la segunda gran jugada. A mediados de 2008, el éxito explosivo del universo cinematográfico de Marvel comenzaba a tomar forma. Iron Man acababa de estrenarse, presentando al mundo un nuevo tipo de héroe, moderno, carismático y profundamente imperfecto. Mientras otras compañías dudaban, Iger entendió el potencial. Marvel no solo tenía personajes, tenía mitología, universos, legiones de fans, décadas de contenido. En 2009, Disney anunció una de las adquisiciones más audaces en la historia del entretenimiento, Marvel Entertainment, comprada por $4.000 millones. El acuerdo provocó dudas, críticas y temores. Pero Iger tenía un objetivo claro: expandir Disney más allá de la fantasía infantil y los cuentos de hadas. Marvel le permitió entrar en un nuevo territorio cultural: superhéroes, acción, ciencia ficción y narrativas interconectadas. El impacto fue devastador para la competencia. En menos de 4 años, Marvel Studios lanzó una era dorada de éxitos. Thor, Capitán América, Los Vengadores. El mundo entero comenzó a hablar en un mismo idioma, el del universo cinematográfico de Marvel, ahora bajo el estandarte de Disney. Sin embargo, la tercera jugada de Iger estaba aún por llegar. Una adquisición que marcaría un antes y un después en el legado de la compañía. Desde 1977, Star Wars había sido un fenómeno cultural sin precedente. George Lucas había construido un universo vivo, inmenso, capaz de mover generaciones completas. Pero para Lucas había llegado el momento de dejar el mando. Necesitaba un guardián que cuidara su legado. Alguien que continuara la historia, no que la enterrara. Iger vio la oportunidad. Y en 2012, Disney anunciaba al mundo la compra de Lucasfilm por $4.050 millones. Con esa adquisición, Disney heredaba no solo Star Wars, sino también Indiana Jones, Industrial Light and Magic y un arsenal tecnológico y narrativo revolucionario. El impacto fue inmediato. Disney anunció una nueva trilogía, series animadas, parques temáticos y una expansión global del universo galáctico. En menos de 7 años, Iger había convertido a Disney en el imperio más poderoso de la industria del entretenimiento moderno. Un imperio construido no solo con magia, sino con estrategia, alianzas y adquisiciones que cambiaron para siempre el mapa del cine mundial. Pixar, Marvel, Lucasfilm, 3 mundos, 3 generaciones, 3 mitologías distintas, ahora bajo el mismo estandarte. Disney se había transformado de una compañía tradicional a un titán global, dueño de los universos más influyentes de la cultura contemporánea. La era de las grandes adquisiciones no solo salvó a Disney, la convirtió en algo más grande de lo que Walt incluso podría haber imaginado. La era del streaming y el imperio global. La historia continúa entrando en una nueva fase decisiva. Era el año 2012 y Disney acababa de absorber Lucasfilm, creando una ola expansiva que sacudió a toda la industria del entretenimiento. Pero lo que estaba por venir sería aún más profundo. Un cambio que transformaría no solo a Disney, sino la manera en que el mundo entero vería cine, televisión y contenido digital. Un cambio que convertiría el entretenimiento tradicional en un universo accesible desde cualquier pantalla del planeta. Bob Iger, con su visión global y su mente estratégica, comprendía algo que muchos aún no veían con claridad. El futuro ya no estaba en las salas de cine ni en la televisión por cable. El futuro estaba en el streaming. Netflix había abierto una puerta. Pero lo que Disney podía hacer con ese modelo era algo que nadie imaginaba.
Un imperio completo en la nube, impulsado por décadas de historias, marcas y mitologías que ya vivían en el corazón del público. Mientras tanto, dentro de la compañía, los mundos adquiridos comenzaban a florecer. Marvel se expandía con precisión quirúrgica. Sus películas se habían convertido en eventos globales. Cada estreno era una celebración moderna donde millones de personas se reunían como si asistieran a una nueva mitología. En 2012, los Vengadores reunieron por primera vez a sus héroes en pantalla, marcando un hito cultural que redefinió la narrativa cinematográfica. Y esta era solo la primera fase. Lucasfilm, por su parte, preparaba su propio renacimiento. Bajo el mando de Disney, el universo de Star Wars recibiría una nueva trilogía, nuevas series animadas, nuevos mundos y nuevos héroes. Era un regreso grandioso, pensado para unir generaciones enteras, desde aquellos que crecieron con Luke Skywalker hasta los que apenas comenzaban a descubrir la fuerza. Pixar continuaba siendo el guardián emocional del imperio. Películas como Intensamente, Coco y Buscando a Dory mantenían viva la tradición de historias profundas, humanas y visualmente deslumbrantes. Cada estreno era una prueba de que la animación seguía siendo un lenguaje universal, capaz de tocar las fibras más íntimas del público. Pero mientras estos mundos brillaban, una guerra silenciosa se preparaba. El consumo digital había comenzado a fragmentarse. Netflix dominaba el mercado. Amazon avanzaba, HBO Max se acercaba, y si Disney quería sobrevivir en esta nueva jungla digital, debía crear su propio hogar, un refugio donde todas sus historias pudieran convivir, crecer y expandirse. En 2016, Disney tomó una decisión que cambiaría su destino. Anunció la compra de la mayoría de acciones de BAMTech, una empresa experta en transmisión digital. Era un movimiento quirúrgico, una inversión en tecnología que permitiría construir una plataforma propia, rápida, estable y global. El plan era claro. Disney tendría su propio servicio de streaming. No dependería de nadie más. Mientras tanto, el imperio continuaba expandiéndose. Disney había puesto sus ojos en un objetivo monumental: los activos de 21st Century Fox. Era una jugada gigantesca, una apuesta que reunía bajo un mismo techo franquicias como Avatar, Alien, El planeta de los simios, Los Simpson y los derechos cinematográficos de los X-Men y los Cuatro Fantásticos. Era la adquisición más ambiciosa en la historia de la compañía. En 2019, tras meses de negociaciones, la compra se concretó por más de $70,000 millones. Con ese movimiento, Disney no solo obtenía contenido masivo, adquiría control cultural global. Y entonces llegó el gran día. El 12 de noviembre de 2019, Disney lanzó Disney Plus, una plataforma que reunía lo imposible: el catálogo de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y décadas de producciones televisivas. En cuestión de horas alcanzó millones de suscriptores. En semanas se convirtió en una fuerza mundial. Y cuando, meses después, la pandemia paralizó al planeta en 2020, Disney Plus se convirtió en un refugio global. Familias enteras, encerradas en sus hogares, encontraron compañía en las historias del Imperio Mágico. Marvel dio un salto histórico con series conectadas como WandaVision y Loki. Star Wars renació con The Mandalorian, una serie que recuperó la esencia de la saga y presentó al mundo a un icono inesperado: Grogu, conocido popularmente como Baby Yoda. Pixar aprovechó el streaming para estrenar contenido original sin sacrificar calidad. Y el universo de Fox comenzó a integrarse lentamente, ampliando aún más el alcance de Disney. El imperio se había transformado. Ya no era una compañía de cine. Ya no era un conglomerado de parques temáticos. Disney se había convertido en una plataforma global de historias, una red interconectada capaz de llegar a cualquier hogar, en cualquier país, en cualquier momento. Pero detrás de todo este éxito también existían sombras. La transición al streaming exigía inversiones colosales, reestructuraciones internas, despidos y cambios profundos en la forma de trabajar. El legado físico, como los canales de televisión tradicionales, comenzó a desmoronarse. Las producciones tuvieron que acelerar ritmos. La competencia se volvió feroz y agresiva. Y aunque Disney estaba en la cima, el terreno era inestable. Aún así, el camino estaba marcado. Desde 2012 hasta 2020, Disney dejó de ser una compañía tradicional para convertirse en un gigante digital, un imperio construido con historias que viajaban por fibra óptica, satélites y servidores repartidos por todo el mundo. Era el nacimiento de una nueva era, una era en la que las historias no esperaban en una sala de cine, sino que vivían latentes en el bolsillo de cada espectador.
A comienzos de la década de 2020, Disney se enfrentaba al mundo más complejo que jamás había conocido. La industria del entretenimiento cambiaba a un ritmo vertiginoso. Las plataformas digitales redefinían la manera de ver historias, y los cines, reyes indiscutibles del espectáculo durante décadas, atravesaban un momento de fragilidad, acelerado por eventos globales inesperados. Las audiencias eran más diversas, más exigentes, más activas, y las discusiones sobre creatividad, saturación, responsabilidad social e identidad cultural estallaban en cada rincón de Internet. En medio de todo este torbellino, la compañía debía decidir quién quería ser en la nueva era. Disney Plus continuaba su expansión por el mundo. En apenas unos años se había convertido en un pilar de millones de hogares, ofreciendo un vasto catálogo que abarcaba casi un siglo de fantasía. Pero su éxito traía consigo un nuevo desafío: mantener la magia en un océano saturado de contenido. Cada proyecto debía justificar su existencia. Cada historia debía resonar. El público ya no perdonaría la repetición sin alma. La compañía se vio obligada a escuchar de nuevo, a mirar hacia adentro, a recordar qué los había hecho grandes desde el principio. No los efectos especiales, no las franquicias, ni las cifras astronómicas, sino la capacidad de tocar el corazón humano. Durante estos años, la creatividad dentro de Disney vivió una especie de renacimiento silencioso. Nuevos directores y narradores llegaron con ideas frescas, deseando mezclar tradición con innovación. Propuestas animadas y live action exploraron otras culturas, otros mitos, otras emociones. Y aunque algunos proyectos dividieron opiniones, otros demostraron que el espíritu original seguía vivo. Películas como Encanto recordaron al mundo que la magia también puede nacer en lo cotidiano, en las familias imperfectas, en las raíces de cada cultura. El mundo vio que Disney aún podía sorprender, emocionar y crear canciones que se quedaban tatuadas en la memoria colectiva. Mientras tanto, en los parques temáticos, la experiencia se transformaba una vez más. Los avances tecnológicos permitieron atracciones más inmersivas, donde la línea entre realidad y fantasía se desdibujaba por completo. Pantallas envolventes, inteligencia artificial, animatrónicos avanzados y mundos interactivos ofrecían al visitante algo más que diversión. Ofrecían la sensación de ser protagonista de su propia historia. En cada zona, en cada pasillo, se respiraba la visión de Walt, más viva que nunca. Un sueño que parecía susurrar desde algún rincón. Mientras exista imaginación en este mundo, Disneyland nunca terminará de crecer. Pero no todo era brillo. La compañía también enfrentaba las tensiones de un mundo en cambio. Debates sobre la identidad de las historias, presiones económicas, reestructuraciones internas, protestas laborales y un mercado global cada vez más competitivo. Disney tuvo que tomar decisiones duras, recortar, reorganizar, redefinir su brújula. La celebración de su aniversario número 100 fue un recordatorio no solo de su grandeza, sino también de su responsabilidad histórica. En un siglo había influido en generaciones enteras. ¿Cómo seguir adelante sin perder el alma? Ese dilema marcó el camino hacia una nueva etapa. En una industria constantemente redefinida por algoritmos, tendencias virales y expectativas fugaces, Disney descubrió que su mayor fortaleza no estaba en adaptarse al ruido, sino en seguir creando silencios que hablaran al corazón. Historias que, como las más antiguas, no temen envejecer porque nacen de la humanidad misma. Y mientras el mundo seguía avanzando, la compañía decidió volver a mirar hacia atrás. A ese punto donde todo comenzó. Era 1923, cuando un joven animador llamado Walt Disney, con una maleta casi vacía y un corazón lleno de sueños, llegó a Hollywood buscando un futuro improbable. No tenía garantías, no tenía riqueza, no tenía fama. Solo tenía una idea: contar historias que pudieran hacer sonreír al mundo. Aquel impulso tan simple y tan poderoso fue el que construyó el imperio de fantasía más influyente de todos los tiempos. Y un siglo después, esa chispa aún brillaba. En los pasillos de los estudios, en las voces de los nuevos animadores, en los parques llenos de visitantes de todos los países, en los padres que muestran a sus hijos las películas que ellos también amaron, existe un hilo invisible que conecta el presente con aquel primer trazo hecho a mano. Es una línea hecha de sueños, de perseverancia, de magia. Una línea que recuerda que las grandes historias nunca mueren, se transforman, se reinventan, pero siempre encuentran la manera de volver a nacer. El futuro de Disney es incierto, como todo futuro digno de ser vivido. Quizá nuevas tecnologías redefinan por completo la animación. Quizá nuevas alianzas transformen la industria.
Quizá nuevas generaciones demanden historias que aún no hemos imaginado, pero sea cual sea el destino, la esencia permanecerá, porque mientras exista un niño que se maraville, un adulto que recuerde, una familia que se reúna frente a una pantalla, la magia seguirá respirando. Y así esta crónica llega a su final. Un viaje de 100 años, desde un garaje hasta la conquista del mundo. Desde un ratón dibujado en silencio hasta un universo cultural que abarca continentes y generaciones. Desde un sueño frágil hasta un imperio eterno. Porque al final, Disney no solo creó películas, ni parques, ni franquicias. Creó algo más profundo. La convicción universal de que la imaginación puede cambiar vidas. Que un simple sueño, sostenido con valentía, puede cruzar océanos y sobrevivir al tiempo. Y que en el corazón de cada historia descansa una verdad simple y luminosa. La magia existe, si alguien se atreve a creer en ella.